Esta gráfica es de la función esta, e a la menos x al cuadrado. Se parece a algo que si alguna vez lo vieron, se llama campana de Gauss, en la parte de probabilidad estadística. Y eso Sí, se lo vimos refiere... en biología. Bien, eso significa que en la parte más alta de la campana hay una zona, por ejemplo, entre menos 0,2 y 0,2, donde la probabilidad de encontrar algún suceso es mayor que en las alas o en las partes más bajas de la campana. ¿Está bien? Hay mayor concentración. Es como si estos fueran puntos que estuviéramos marcando, toda esta zona de acá, entre menos 0,2 y 0,2, estaría llena de puntitos y en los otros estarían puntos dispersos. Pero no es una campana de Gauss, sino que tiene una forma la campana de Gauss. Si nosotros observamos, podemos ver que la función viene subiendo, o sea, viene creciendo, 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 hasta que llega al punto C, y de a partir del punto C, la función comienza a decrecer. Entonces, si la función viene subiendo, imagínense que tenemos una patineta que la vamos marcando o la vamos haciendo desplazar sobre la curva. Esa patineta tiene una inclinación, ¿sí? Tiene una pendiente. ¿Qué pendiente, qué signo tendría la pendiente en este tramo? ¿Hasta llegar a A o Positivo. hasta positivo? Positivo. ¿Está bien? Porque está creciendo. Es decir, la patineta representaría una recta que va tocando cada uno de los puntos, que en realidad es la interpretación geométrica, si lo vieron en el apunte, cuando les había subido el apunte de derivada, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente, o sea, lo que vale la pendiente de la recta tangente. A partir del punto C, comenzamos a bajar rápido con la patineta y va decreciendo la función. Y la patineta tendría una pendiente negativa. Y cuando estamos en el punto C, la patineta estaría justo horizontal. ¿Qué pendiente tendría? ¿Más o menos? ¿Cuánto? ¿Qué Cero. valor exactamente? Cero. ¿De quién? Dale, Martina, fuerte. No, nada, es que pensé Sí, que dale, se había no Cero. quitado. importa. Ya lo dijiste, ¿cuánto? Cero. Comienza con C y termina con O, 0. Sí, cero. Ah, pensé que ya me lo habías Mayo. Ah, tomado ¿viste? como... No, por eso, no importa. Si se equivocan, no hay drama. Entonces, la cosa es lo siguiente. De tener una pendiente positiva, cuando llega la patineta al punto C, la patineta está horizontal, ¿sí? Y cuando está horizontal, la pendiente vale 0. Y después comienza a tener una pendiente negativa porque va bajando. Ese punto, el punto C, es el punto más alto, lo podríamos llamar máximo. ¿Está bien? Sería el punto más alto que nosotros logramos en la función y sería el máximo de la función. Y en el máximo de la función, la pendiente vale 0. Entonces, salud, venimos de vuelta considerando. Aprovecho. Si, Gracias, profe. si la derivada, la interpretación geométrica de la derivada era el valor de la pendiente, si la pendiente vale 0, significa que la derivada acá, en este punto, tiene que valer 0. Entonces, ¿para qué nos sirve la derivada? Para saber dónde están los máximos y los mínimos, o dónde están los puntos de, o dónde crece la función o dónde decrece. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es derivar la función. ¿Está bien? Pero antes vamos a analizar algunas cosas. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál sería el No me dominio de acuerdo la lo que es función? dominio. Eran todos los reales, ¿se acuerdan? No es Eran desde todos los infinito reales negativo hasta... menos los puntos prohibidos. ¿Tiene algún punto prohibido? El punto prohibido No. son agujeros No, o asíntotas. Entonces no no tiene tiene. nada. Entonces el dominio son todos los reales. ¿Está bien? Bien. Quiere decir que cuando hagamos el cuadro de signos, ¿de vuelta el cuadro de signos? Sí. Cuando hagamos el cuadro de signos, no vamos a tener que tener una columna con puntos prohibidos porque no tenemos. Bien. Después de eso, y era más fácil esta, arrancamos con las raíces. ¿Cuáles son las No raíces? tiene. No tiene. Entonces, no tiene raíces. O no tiene, no tiene. No Profe, tiene, puntos prohibidos no vamos a tener solo en este o en todo el tema. en este ejercicio no vamos a tener puntos prohibidos. Si los puntos prohibidos los Viste, tenemos te en la dije que era el más fácil. si lo tienen en la función, los puntos prohibidos están en las derivadas. Otra forma, podemos escribirlo así.
¿Está bien? Escribíamos la llave sin nada, las llaves vacías. ¿Está bien? O si no, se podía poner, ¿se acuerdan el simbolito? La E al revés que está tachada. No, esa significa que no existe el Ah, conjunto vacío. ¿Está bien? A eso le pongo conjunto vacío. De paso repasamos un poco lo que vieron. Al revés, la I lleva el acento. igual si yo pongo que no existe, no está bien también, porque en este caso va de menos No existen, infinito. sí, 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 está bien. Sí, sí, no, no existen raíces, no tiene raíces. Sería una especie de, qué sé yo, de forma semántica decirlo. ¿Qué otra cosa más veíamos? Ordenadas al origen. Ordenada al Sí. origen. Uno, ¿no? ¿Y ordenada al origen tiene? ¿En dónde está C? Bien, o sea que no? es Uno. U igual a 1. Perfecto. ¿Qué más? Asíntotas. No tiene. Ah, Ah, bueno, sí, la línea cero. O sea, la línea bien. X igual cero. Tenemos lo siguiente. Asíntota vertical no tiene. No, Y es lógico que no tenga, ¿por qué? porque no tiene puntos prohibidos. Bien. Asíntota horizontal tiene, Sí, puedes sí. considerar la línea X. Igual a X 0, igual cero. ¿no? Que es el eje X. Claro, igual cero. Y asíntota oblicua no tiene, porque Tampoco. si tenía horizontal no tenía Madre. oblicua. ¿Está bien? Porque era la división. Bien, ya tenemos todo el resumen de lo que ustedes hicieron. Faltaría saber el conjunto de positividad. ¿El conjunto de positividad dónde era? De menos infinito a más infinito. Exactamente. Y si no, otra cosa, ¿cómo lo podríamos poner? Bueno, vamos a poner como decís vos. Todos los Esto reales. sería desde ¿Qué sé yo? menos infinito, si no podríamos poner todos los reales, era lo mismo, hasta más infinito. Claro. Bien, ¿y el conjunto de negatividad? No tiene, en este caso. Perfecto, entonces ese conjunto de negatividad podríamos poner que no tiene. Y ahora ya les pongo, este menos lo pongo como exponente para que quede como conjunto de negatividad. ¿Con qué sacábamos el conjunto de positividad y negatividad si no teníamos la gráfica? No era. Con el cuadro de signos. Con el cuadro de signos. Hacíamos el cuadro de signos, factoreábamos la expresión y hacíamos el cuadro de signos. La cosa es lo siguiente, como no tiene raíces, como no tiene puntos prohibidos, esta expresión ya está factoreada. Y si ya está factoreada, hacíamos un cuadro de signos donde poníamos menos infinito, más infinito y no teníamos que poner más nada. Y va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo de E es 2,7182, elevado a cualquier valor, sea positivo o sea negativo, siempre me va a dar un número positivo. ¿Por qué? Porque el signo menos, o sea, esta ecuación de acá, o esa expresión de ahí, es lo mismo que si yo lo tuviera escrito de la siguiente forma, como 1 sobre e a la x al cuadrado. ¿Está bien? Esto es como si yo acá tuviera e y la x elevada al cuadrado acá abajo. ¿Están de acuerdo con eso? Claro. Sí. O sea, el signo menos en una potencia lo daba vuelta. Entonces, Corri, fíjense. ¿Eh? Una consulta, con lo que dijiste. ¿Siempre es de probabilidad este tema? ¿O No. solo este punto? No. Yo les mencioné probabilidad porque la gráfica es muy parecida. Bueno, se me piantó la gráfica, estaba abajo. La gráfica se parece a una campana de Gauss. Ayer cuando hice la gráfica me acordé, digo, uy, esta era la famosa, parecida a la famosa campana de Gauss. Pero en Gauss, en la parte de probabilidad, aparece E. Bueno, Hay una función, ya vamos, dije. ¿Cómo se llama? Hay una expresión, la distribución gaussiana tiene la E dando vuelta. claro. Está ahí, claro, sí, está ahí dando vuelta. Pero bueno, no importa, no es para el tema de probabilidad estadística, ¿está bien? Pero la mencioné por la forma, qué sé yo, por ponerle nombre. Bien, entonces, si hiciéramos el cuadro de signos, tendríamos de la función, ¿sí? De la función, tendríamos, en 10 se corta y entramos de vuelta. Tendríamos el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Ahora tenemos la función esta. ¿Cómo hacemos para derivar esa función? ¿Cómo sería la derivada de esa función? ¿Usar el coso? ¿Qué? La derivada, como es e a la x,
o e a la u, mejor dicho, la derivada es lo mismo. ¿Sí? Y ahora ya pintaba la e, o sea, la e ya no la Sí, veo, eso. Bien. y me queda menos x al cuadrado. Entonces acá tengo que multiplicar por menos la derivada de x al cuadrado, o por la derivada de menos x al cuadrado, que es 2x. ¿Está bien? ¿Sí? Ujú. ¿Es correcto lo que puse? Sí. Sí. Bien. O sea que esto podría escribirlo, en realidad me quedó ahí, me quedó feo. Esto es igual a la derivada menos 2x, y esto sería igual a poner vamos a escribirlo primero. Esto sería igual a menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Esto lo copio, le pifié a la letra, que están pegaditas, y quedaría eso. Esa sería la derivada. ¿Está bien? Bien. Ujú. Lo que tenemos que hacer ahora, lo mismo que hacíamos cuando hacíamos el cuadro de signos. ¿Se acuerdan con el cuadro de signos qué hacíamos? Nos fijábamos cuáles eran las raíces de la función para poder hacer el cuadro de signos. Entonces, vamos a buscar las raíces de la derivada, de la primera derivada. Todos estos pasos los haríamos si no tuviéramos el gráfico, ¿no? Exactamente. El gráfico era solamente para ponerlos en tema y para entender qué es lo que estamos haciendo ahora. Ok. ¿Cómo hacemos para sacar las raíces de la primera derivada? ¿Qué harían? Reemplazamos x por algún número y vemos si da 0. O lo igualamos a 0. E igualamos a 0. O sea, lo que haríamos es esto de acá, toda esa expresión, la igualaríamos a 0. Bien, ¿y qué posibilidades tenemos ahí? Analicemos, son multiplicaciones. ¿El menos 2 puede ser 0? No, No. La x, porque menos 2. porque es menos 2, perfecto. ¿La x puede ser 0? Sí. Sí. Bien, entonces x igual a 0 es una raíz. O sea, para que sea raíces, fíjense, acá les voy a poner los puntitos. Acá tengo una multiplicación, acá tengo una multiplicación. Entonces, para que toda esa multiplicación o esa serie de multiplicaciones sean 0, es que algunos de los factores tienen que ser 0. Es decir, el menos 2, ¿puede ser 0? No. Me dijeron que no porque es menos 2 y está perfecto. Ah, claro, ya entendí. ¿La ya x entendí. puede ser 0? Sí. ¿Cuándo vale 0 la x? Cuando x igual a 0. Y la otra posibilidad que me queda es que esa expresión, el otro factor, sea igual a 0. ¿Puede ser igual a 0 esto? La x que está elevando puede ser 0. Está bien, pero Sí, si la puede dar x 0. fuera 0 me quedaría e a la 0 y e a la 0 es 1. Ah, tenés razón. Entonces, Ah, en no, no realidad, puede ser 0. esta expresión es distinta de 0. Por lo que les comentaba acá al principio, cuando yo se los escribí, cuando dijimos no tiene raíces. ¿Por qué no tiene raíces? Porque en el gráfico vemos que no tiene raíces. Pero la explicación es que no importa qué valor le dé a la x, fíjense en la parte esta donde lo tengo expresado, resaltado. La x le dé el valor que le dé, positivo, negativo, Nunca 0, va a dar 0 ni menos que 0. nunca me va a dar, ¿por qué? Porque e a la algo, e a la cualquier cosa, siempre me va a dar un valor. ¿Cuándo me daría 0 eso? Cuando la x vale infinito. Fíjense, a medida que me voy a menos infinito, esto se va planchando y pegando al eje, o a medida que me voy más infinito. Por eso me dijeron que tenía una asíntota horizontal. Pero infinito no es un número, entonces no es una raíz. Entonces, la única raíz que vamos a tener es esta, x igual a 0. Es decir, que esta va a ser la única raíz que nosotros vamos a tener y la vamos a pintar ahí, que 0 es una raíz. Pero al Entonces, final hay raíces. hay raíces, pero ¿dónde? Ah, mira. ¿De De dónde X. las raíces? De la primera De derivada. la primera derivada, no de la función, de la primera derivada. Entonces, hacemos lo que hacíamos con la función, que acá lo tengo hecho. Hacemos el cuadro de signos, ya apareció hecho, con la primera función, perdón, con la primera derivada.
¿Cuál era la única raíz que tenía? 0. Entonces pongo el 0. Después tengo menos infinito más infinito. ¿Qué tengo que poner en las columnas? Los factores, es decir, el menos 2, la x y la e a la menos x al cuadrado. Lo pongo acá. Pongo la derivada, pero le agrego al cuadro de signos la función. Entonces, ¿dónde vale 0? El menos 2 siempre va a ser negativo. No importa qué valor le demos, siempre el menos 2 es negativo. La x es negativa para menos 10, por ejemplo, para menos infinito, vale 0 para 0 y es positiva para cualquier valor positivo. Y e a la menos x al cuadrado siempre va a ser positivo, exactamente. Entonces, acá tenemos menos con menos, es más, acá vale 0, porque no es un punto prohibido, si no le pondríamos inexistente, y acá vale menos. Vamos a agrandar estos como chacarita. Y eso te marca la pendiente, o sea, ¿en qué dirección va la pendiente del...? Acá me está marcando que si la derivada es positiva, vamos a la función crece. Y si la derivada es negativa, la función decrece. Entonces, acá vamos a poner que la función crece porque la derivada es positiva y acá vamos a poner que decrece porque la derivada es negativa. Ahora, Claro, y ahí es lo que nos dijiste en un principio. De que exactamente, por eso les expliqué con la gráfica para poder esta parte, yo normalmente en el pizarrón lo hago distinto, pero bueno, me pareció más fácil explicárselo así porque ya tienen la imagen grabada de eso. Si yo venía subiendo, voy por una montaña subiendo, y después comienzo a bajar, donde comienzo a bajar, ese punto es el punto más alto. Quiere decir que ese punto es un máximo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, podríamos decir, ¿vieron cuando ustedes escribían intervalos de positividad y negatividad? Sí. Bien, entonces, vamos a poder ahora escribir crecimiento, siempre son intervalos, ¿eh? El De intervalo menos de crecimiento. infinito a 0. Exactamente, esto va a ser de menos infinito hasta 0. El intervalo de crecimiento, de decrecimiento, va a ser igual De 0 a más de infinito. 0 hasta más infinito. Más infinito. Y algo más me falta. Decir dónde está el máximo. En 0. Sí, pero el máximo es un punto. Bueno, sí, sería x0 igual 1. Bien, es X0, x0 ¿no? igual a 1. Entonces el máximo claro. estaría en 0. ¿Y dónde lo hago? ¿Eso dónde lo meto? O sea, ¿cómo saco ese valor? Ese valor sería, y vengo a copiar esto, ahora se van a dar cuenta por qué. Acá, esto. Ahí. ¿Qué es lo que hice? Reemplazaste la X. Reemplazaste para que te dé 1. Pero ¿por qué no Reemplazaste la directamente pones X. 1? Bien, No, porque reemplazó la X por el punto máximo. Exactamente. ¿El máximo es de la derivada o de la función? De la De función. la De la función. Es el máximo de la función. Entonces, para saber dónde está el máximo, el x, el que me dio 0 la derivada, ¿dónde lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar en la función original, que es esta, que es la que yo puse. Entonces, el máximo está en 0 y lo que me dé esto. O sea, vamos a escribirlo acá, el igual, y Si hacemos tenemos, Cordy, si tenemos más X, ¿qué tenés tenemos que reemplazar en cada todas X? las x. Ah, no, Ah, si acá tenés más raíces, puede no, ser no, que... no. Si en la función tenemos más X que esa, digamos. Todas O las sea, x tenés las 3 en reemplazo tu... por 0. Todas. Listo. Y hago la O cuenta. sea, por el A lo que vos me preguntabas, Martina, si vos tuvieras más x, todas las x las reemplazás por el valor, ojo, acá reemplacé por 0, no por este 0 de acá, ¿eh? Reemplacé por tenés 0 por este. Para que se lo pinto de verde para que vean de dónde sale. Ese 0 es este 0, de casualidad.
es la raíz, es decir, el O punto, sea que sí, si ahí arriba tenemos, no sé, 5 y abajo nos acá da tendría que 0, poner tenemos 5. que poner 5. Sí. Listo. Acá vos tenés 5, por ejemplo, acá te va a dar 0 si es un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque es donde dejó de crecer y comienza a decrecer o al revés. Entonces, siempre para que sea un máximo o un mínimo, en la derivada, en el resultado de la derivada, vas a tener que tener un 0. Pero este valor de acá es la raíz. Es decir, que el máximo siempre va a estar en las raíces, o el máximo o el mínimo, va a estar en las raíces de la primera derivada. Es decir, en x igual a 0, o x igual a menos 5, o x igual a la cantidad que sea. ¿Está bien? Siempre va a ser lo mismo. Bien, entonces, reemplazamos, hacemos la cuenta, lo que les decía antes que se corte, es e a la 0, y e a la 0 es 1. Entonces, el máximo va a estar en 0, 1. Y coincide, este punto coincide con lo que vimos en la gráfica, que es este. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, se entiende. Bien, Sí, sí. perfecto. Entonces, si yo tengo la función y yo la función la derivo, el signo de la primera derivada me indica si la función crece porque la derivada es positiva o si la función decrece porque la derivada es negativa. Donde la derivada vale 0, puede ser que tenga un máximo, que tenga un mínimo o que no tenga ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Para que sea máximo o mínimo, la derivada tiene que cambiar de signo a la izquierda y a la derecha. Tiene que crecer y decrecer o decrecer y crecer. Si no, no estoy ni subiendo ni bajando. Pero podría ser que de ambos lados me dé positivo o de ambos lados me dé negativo. Sí, hay casos. Y ese punto no es ni máximo ni mínimo. Acá, en realidad, le pondríamos un signo de pregunta. No sabemos qué es. Después se puede averiguar. ¿Está bien? Con lo que sigue ahora. Bien. La cosa es lo siguiente. Imagínense que esto fuera un techo y que esta línea siguiera para arriba y que esta línea de acá también fuera para arriba. Si llueve, desde el punto A para la izquierda se llenaría de agua el techo y del punto B para la derecha también se llenaría de agua. Pero entre el punto A y el punto B el agua caería y seguiría para abajo. ¿Sí? Eso de que se llena de agua o no se llena de agua es lo que nosotros consideramos como función convexa o cóncava. Es decir, ¿se acuerdan de las parábolas que vimos en tercer año? ¿Que vieron en cuarto? Sí. Y que vimos también en Más quinto. o menos. Bien, ¿la parábola cuál era? La que era como un huevo para abajo. O sea, en la parte Sí, huevada está punteada. a ver, ¿tengo alguna parábola por acá? ¿Qué sé yo? Bueno. Es como el gráfico que tenés ahí, es como lo que tenés ahí. Sí, esta partecita, pero sin esta. No, Claro. ustedes dibujaban la parábola, la dibujan así artísticamente, pero nada que ver. Es decir, las parábolas sigue creciendo. A ver, para que les explico y les digo alguna parábola que pueda ser. Uy, ¿dónde tenemos alguna? Esperen, que les paso una parábola que hago en la graficadora. Ahí está. Anda lento internet. Tengo mis dos hijos haciendo Zoom también. Y bueno, ese es el problema. Tranqui, a ver, Corby, a vamos mí a me hacer. anda lento el cerebro. Ay, ayer ¿Sabes con la que explicación leía de el otro Dari. día un artículo y que no sé si está, si es cierto o no, pero algo de cierto debe tener? Y decía que los hijos, las generaciones tecnológicas tienen un coeficiente mental más bajo que los que anteriores. ¿A qué me refiero por generaciones tecnológicas? Los chicos que pueden tener ahora, no sé, 10 años o una cosa así, que están continuamente con la parte tecnológica, tienen menos coeficiente mental, porque como tienen todo servido, no razonan. No es el caso de ustedes donde razonaron y ahora recién en las últimas etapas comienzan a tener un montón de cosas servidas. Serían Igual, los que... no sé, profe, yo estoy seguro que algunos nenes de 10 años son más inteligentes que yo. Pero que Bueno, sean más inteligente vivos que vos es no quiere decir está en que... cada uno, Bueno, ojo. Más inteligente que mí es un Claro. chimpancé, profe. No, está en cada uno, obviamente. Pero la cosa es que
Y ayer justo lo hablábamos en el trabajo porque me pedían, o sea, yo en el trabajo en realidad lo que hago son sistemas. Y me pedían que hiciera una parte del sistema para que les diera la cantidad que tenían que comprar en función de lo que habían vendido y el promedio, que esto, que el otro, y entonces apretaba un botón y daba la orden de compra. Y después veíamos que en esta situación atípica de este año, todas las reglas que se cumplían normalmente cuando se vendía bien, este año no se cumple. Entonces había que comprar una millonada de cosas y se las iban a guardar, por no decir otra expresión. Entonces ahí salió, uno tiene los resultados de lo que da un sistema, una aplicación o lo que sea, pero hay que mirarlos y hay que sentarse y decidir si eso está bien o está mal, o si me llama la atención. A eso se refiere la parte del coeficiente intelectual, es decir, en poder analizar si los resultados que nos dan a nosotros son válidos o no son válidos. Por eso yo les hincho siempre con gráficas, porque la gráfica me da resultados, pero hay que interpretarlos. Si no, no me sirve de nada. Bueno, esto que yo les marqué acá, que les dibujé ahí, es una parábola. En este caso es una parábola cóncava, porque si llueve se junta el agua. Si estuviera al revés, pata para abajo, sería una parábola convexa. ¿Está bien? Chau parábola, no estás más. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar esta fórmula que tenía acá y vamos a analizar qué es lo que pasa. ¿Dónde estás? Acá. Vamos a subirla, pero tanto no quería subirla, porque si no le estoy contando al final del cuento y no quería. Tengo esta formulita de acá, que vamos a hacerla, y no hace lo que yo quiero. Ahí. Borro todo esto y dejo esa parte. Esa es la derivada primera. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a derivar. O sea, vuelvo a derivar la derivada. ¿Qué me daría? Profe, pará. ¿Qué me daría? Es una rueda esto, sigo dando vueltas. Si yo vuelvo a derivar la derivada, ¿qué ¿No me te da? queda lo que tenías antes? No, eso sería si lo integro, que es la Eso. función inversa a la derivada. Si yo derivaba una vez, decía que era la derivada primera. Si yo vuelvo a derivar la derivada primera, tengo la derivada segunda. Por una cuestión matemática le ponemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, derivada enésima. ¿Está bien? ¿Y cómo la represento, que es la derivada segunda? Poniéndole otra comillita. ¡Jua! ¡Qué ocurrencia!, ¿no? Y si volviera a derivar, tendría 3 comillitas, o 4, y así sucesivamente. No, en realidad se utilizan para las que son derivadas más de la tercera, se utilizan los números romanos. Entonces se pondría... ¿Cómo sabemos cuántas veces tenemos que derivar? ¿O vamos a poner el problema derivar 25 veces? No, depende de lo que te pidan, lo que te da la derivada. La primera derivada que me dio, si la función crece o decrece, máximos y mínimos. Ahora quiero saber si la función es cóncava o convexa. O quiero saber estos puntitos que yo tengo acá, el A y el B, dónde están ubicados realmente. Que son puntitos que tienen un nombre que se llaman puntos de inflexión. Es decir, de inflexión de que cambia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la derivada segunda? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es el mismo procedimiento? ¿Se baja la potencia? No. Primero, ¿qué tengo? ¿No? ¿Qué es lo que teníamos ahí? ¿Se acuerdan que yo se los escribí después con 3 puntitos? Sí, menos 2 por X por E. Sí, y entonces, ¿qué tengo? Tengo U por B. Acuérdense que si yo tenía una multiplicación, obligadamente, tengo que usar la fórmula, no hay otra posibilidad. Entonces, de ahí voy a sacar, ¿cuál es U? ¿Y cuál es B? Menos 2. Menos 2X, vamos a llamarlo a U. Bueno, ahí, menos 2X. ¿Y a B cuál le vamos a decir que es? E elevado a La menos E X. elevada. Va a ser E elevado a la menos X al cuadrado. O sea que B va a ser eso. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta G segunda, ¿qué va a ser? Va a ser U' por B más U por B'. ¿Está bien? Y tenemos que hallar entonces cuánto vale U' y tenemos que hallar cuánto vale B'. U' se las digo yo porque es muy fácil. ¿Cuánto vale? Menos 2.
Bien, y vamos a hallar cuánto vale B'. ¿Les gusta copiarse a ustedes? ¿Por qué? No, ¿Por me qué? van a decir, esa sería la respuesta adecuada. O políticamente Claro, correcta. no. No, Depende. pero No. si nos Decimos por copiamos qué. o si utilizamos lo que ya hicimos, nosotros esto ya lo derivamos. ¿Sí? Sí. Hay que ¿Y bajarlo. cuánto valía esa derivada? Em, -2, eso. Exactamente, valía eso. Porque ya lo habíamos derivado. Es decir, E es una función cíclica. La derivada siempre va a tener lo que tenía más algo, lo que tenía más algo. Siempre va a ser lo mismo. Profe, pero es lo que te dije yo hace un rato, te queda lo mismo que tenías antes. No, similar, no te queda lo mismo que tenías antes. Entonces comenzamos a reemplazar. Acá me olvidé de Claro. poner que era U'. Entonces ponemos U', ¿cuánto vale? -2. -2 Por por B, E, que que vale sería E elevado a la... esto, E elevado a la menos X al cuadrado. ¿Está bien? Más U que vale 2, Menos U que 2 valía menos 2X. menos 2x. Lo encierro entre paréntesis por el signo. Y B' que vale eso, que también lo encierro entre paréntesis por el signo exclusivamente. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué sería igual todo eso? Hay que seguir resolviéndolo. Queda ahí. Ahora es obligatorio resolverlo porque tenemos que factorear, tenemos que llegar a sacar las raíces de la segunda derivada. De vuelta, sí, y hay que hacer el cuadro de signo con la segunda derivada. No, sí. Bien, ¿qué signo me queda ahí? Tengo un signo menos y tengo otro signo menos. Me va a quedar más. Te queda un signo más, obviamente. Y tengo 2x por 2 y por x. O sea, me queda 4. ¿Qué más? X. Sí. X cuadrado. Ah, bien, x al cuadrado. Y sigue quedando el famoso e a la menos x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer entonces? Profe, una pregunta. Sí, te escucho. ¿E siempre es una constante o no? Es un número, es como pi. Ah, bueno. Pero igualmente no está la e sola, ¿eh? Es e al algo. Entonces, la derivada Claro. de e al algo es e al algo por la derivada del algo. E a la ¿No u se le por u'. puede simplificar el algo de arriba? No se puede No. simplificar, pero se los voy a pintar no con tenés color misma base. para que ustedes vean algo, para que vean similitudes. ¿Qué tengo acá? Lo mismo. ¿Eh? Lo mismo. Bien. Es Entonces, si es lo mismo, lo puedo sacar factor común. Mm. ¿Sí? O sea que Sí. ahí, uy, no, eso no tenía que copiar todo. Entonces, acá podría poner como factor común e elevado a la menos x al cuadrado. Vamos a poner acá x al cuadrado. X al cuadrado. Paréntesis. Estoy haciendo factor común, ¿sí? ¿Puedo poner algo más como factor común? El 2. Bien, un 2, perfecto. ¿Por qué puedo sacar un 2? Porque el 4 es múltiplo. Porque entre el 2 y el 4 es eso. Tiene voz de locutora. Ludmi, fuiste vos, ¿no? La que dijiste el 2. Sí, pero tenés voz de locutora. Había una locutora antes que tenía un programa de radio a la noche, con una voz así muy grave, y siempre hablaba, muy linda música pasaba y hablaba así, qué sé yo. No me puedo acordar. Lucha no sé cuánto se llamaba. Bien, dejemos de lado eso. ¿Qué me queda? El -2 y el 4x. A ver, primero me queda un signo menos, seguro, por Es este uno. signo menos. El 2 que tengo acá, ya lo tengo ahí adelante, así que no está. Y el e a la menos x al cuadrado, que está pintado de celeste, lo tengo acá también, así que tampoco está. Entonces me quedaría el menos Cuatro. solamente. ¿Sí? Después de eso Sí. me quedaría más. Upa. Después de eso me quedaría más. Y vemos, tengo el 4. Y como acá tengo un 2, me queda 2. Y después tengo la x al cuadrado, que la tengo que colocar ahí, que sí tiene que estar, esta x al cuadrado, y el e a la menos x al cuadrado ya no está. Pero acá no puedo tener un menos y un más y nada. ¿Qué es lo que se pone ahí? Un 1. Bien, perfecto, buenísimo. Me quedó eso. Bien,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les voy a poner el puntito ahí por el por, le voy a poner un puntito ahí por el por. Entonces, lo que tenemos que sacar ahora es, buscamos las raíces de la segunda derivada. ¿Y cuáles son las raíces de la segunda derivada? ¿El 2 puede valer 0? No. No. ¿El e a la menos x al cuadrado puede valer 0? Si me dicen que sí, los mato. No. Porque No. ya lo habíamos visto. ¿Qué me queda entonces? Lo único que me queda es que este paréntesis, ese paréntesis, sea igual a 0. Lo único que me queda es eso. ¿Está bien? Entonces, lo que puedo escribir que eso sea igual a 0. Y de ahí vamos a despejar la x. ¿Podríamos hacer una resolvente? Sí, pero podemos también hacer un pasaje de término. ¿Cómo me quedaría? ¿Se animan a hacerlo directamente? No. Escuché sí por ahí. Pasás el 1. Lávate las orejas. Paso el 1. ¿Qué más? 2 dividiendo. Bueno, a ver, vamos a hacerlo por partes. Tengo 2x al cuadrado. Corby, se me quemaron las neuronas. Vamos, falta poco, falta poco. Tengo 2x al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazas la X. No, X, tengo que X seguir al cuadrado despejando. igual 1 dividido 2. No, Exactamente, pasás x el al doble. cuadrado es igual a 1 dividido 2 o es igual a 0,5. ¿Y qué hago ahora? La Esa raíz es la cuadrada derivada. X va a ser del- igual a... X va a ser igual a... Esperen, que se me fue esto. X va a ser igual, diseño, más menos. ¿Por qué más menos? No sé. Porque es la raíz de un número positivo. No, porque las raíces siempre tienen dos resultados posibles. Por eso la resolvente era menos b más menos. Porque la raíz de 4 puede ser 2 o menos 2. La raíz de 16 puede ser 4 o menos 4. Por eso tenemos doble signo. ¿Y cuánto vale esa? Esa vale más menos 0,707. Es decir, que vamos a tener ¿cuántas raíces? 2. 2 raíces. Bueno, ahí no lo quería. Acá. Se baja, no sé si ustedes utilizan Zoom con la computadora, se baja la pantalla de arriba donde dice los participantes y todo eso, y entonces no me deja seleccionar lo que quiero de la parte de arriba. Ah, yo pensé si se veía. Ah, sí. ¿No la puedes Entonces, poner abajo? tenés que bajar, subir, y cuando bajás ya no el cursor se te fue al diablo. Entonces, una raíz es menos 0,707 y la otra raíz sería x2 igual a más 0,707. Y acá viene Martina, que vos me decías que podía llegar a tener más números como raíces. Estas son las raíces, pero ¿de quién? De la segunda derivada. De la segunda derivada, que no tienen nada que ver con la función. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Tendríamos que expresar. Pero para hacer un ejercicio de este tema tenés que tomarte Te como lleva 5 bocha horas. de tiempo. Cualquier cantidad de tiempo. Lo que le comentaba al otro sexto es que cuando tenían integradora de matemática, la integradora era un ejercicio de estos. Porque aplican todo. Porque además había que decir si la función era continua, discontinua y todas esas cosas. Lo único que no incluía era números complejos. Bueno, Bueno, ¿cómo pero que no nos pongas como 50 ejercicios como en la práctica anterior. Sí, Corby, nos podrías poner ¿Vos? poquitos. Estoy No, de feliz. estos van a ser poquititos, ¿eh? 2 a lo Poquititos, sumo van a no ser de 15. estos. No, Sí. no. De estos 2, pero con gráficas y que tienen que sacar otros 2 ejercicios más. ¿Está bien así factoriada la ecuación, la expresión? Está perfecto, profe, lo hiciste re bien. ¿Viste? Bien. ¿Y por qué lo factoreo? ¿Para qué Porque lo me estás necesito? explicando. ¿Para qué Porque lo te hace necesito? más feliz. Ah, porque... Porque por eso. tengo que hacer un cuadro de signos. ¿Y por qué sale este cuadro de Exactamente. signos acá? Y pregunta, puede ser Lógico. muy boluda, pero ¿para qué me sirve la segunda derivada? Tipo, la Bien, primera ahora- derivada me sirvió para
para sacar máximos y mínimos si crecía o no decrecía, ¿no? Claro. Bien, ¿para qué me va a servir la segunda derivada? Veremos y después sabremos. Vamos a achicar el tamaño de esto, porque si no, no entra. Bueno, Profe, Todo ¿dónde esto para sacaste saber el si se me va a llover el 0,25 y el techo. 0,5? 0,7 pongo ahí para que sea más fácil. Acá vamos a poner 0 como un valor intermedio y acá voy a poner Bueno, yo 0,7 veo otra. positivo. ¿Está bien? Estos serían las raíces que puse acá. Después, ¿qué tengo que poner acá? Tengo que poner el 2, tengo que poner x más 0,707. Bueno, 0,7 parece que no le gusta. X menos 0,7, 0,7. Y el e a la menos x al cuadrado y nada más. ¿Está bien esto? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 factores, 1, 2, 3, 4 filas. Después tendría lo siguiente, menos 0,7 y más 0,7 serían las raíces que son los que tengo que poner en la columna. Y comenzamos a completar el cuadro de signos. En menos 0,7, como es una raíz, me va a dar 0. Y en 0,7, como es una raíz, también me va a dar 0. ¿Tiene puntos prohibidos la derivada? Esta No, derivada, esta ¿tiene no. puntos prohibidos? No, porque no tengo denominadores, que eran los que me daban los posibles puntos prohibidos. Entonces quiere decir que no voy a tener otro punto y no voy a tener indeterminado. Ahora comienzo con los signos. Esto me va a quedar, el renglón del 2 me va a quedar positivo, positivo, positivo. En este caso, el 0 va a estar acá, ¿no es cierto? A la izquierda del 0 era negativo, a la derecha positivo. Para este, el 0 va a estar en más 0,7. Y a la izquierda es negativo, negativo, y a la derecha positivo. Y este, como lo hicimos en el cuadro de signos anterior, siempre es positivo. Contamos los signos. ¿Cuántos signos menos tenemos ahí? 2. 2, entonces es positivo. ¿Cuántos signos menos tengo? 1, negativo. ¿Y cuántos signos? Nada, positivo. Si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava. Entonces acá también va a ser cóncava. Y si la derivada segunda es negativa, va a ser convexa. O cóncava negativa, como quieran llamarlo ustedes. Bien, ¿y qué es lo que hay en el medio de eso? Ese punto donde vale 0 y me hizo cambiar la concavidad, se le llama punto de inflexión. Está mal escrito, inflexión. ¿Está bien? Y este de acá también va a ser un punto de inflexión. Inflexión. ¿Está bien? Bueno, entonces ya Ahora, tenemos... profe, entonces es convexa porque es el segundo el que cuenta, el del medio. No, donde la ¿O derivada entendí yo segunda, mal? donde la derivada segunda es positiva, es cóncava. Sí. Donde la derivada segunda es negativa, es convexa. Fíjate acá. Ah, ya me vi. ¿Y cómo sería el Fíjate, gráfico? en el gráfico, la función es convexa entre el punto A y el B. Es la parte que va hacia abajo. La parte Profe, del es como como es la como las parábola. chapas esas que vienen así hechas como. En las acanaladas. Claro. Exactamente. Esta sería la onda de arriba de la chapa y esta sería la onda de abajo de la chapa. En la parte de arriba Claro. de la chapa es donde se ponen los clavos. En el punto de inflexión de la canaleta se pone el clavo. ¿Por qué se pone el clavo ahí arriba y no lo pongo en la parte de acá abajo? Porque acá arriba nunca se junta el agua, entonces nunca va a entrar el agua por el clavo, y en la parte de abajo sí se puede juntar el agua y se metería por el clavo. Qué inteligentes los que hacen los techos. Claro. Utilizan matemáticas. No, es una cuestión lógica, pero también tiene una parte, todo tiene una explicación matemática, siempre. Bien. Vamos a ver entonces los intervalos. Vamos a ver concavidad. ¿Dónde está la parte de la concavidad? Desde menos infinito. Santi, Hasta no me estás respondiendo. 0,7. Hasta menos 0,7 o 707, como quieran llamarlo. Después Unión más desde 0,7 0,7 hasta más infinito. más infinito. ¿Está bien? Perfecto. ¿Dónde la función
va a ser convexa. Convexa. De menos 0,7 a Desde más. menos 0,7, entonces vamos acá, convexa, va a ser desde menos 0,7 hasta 0,7. ¿Está bien? Ujú. Perfecto. Y ahora nos falta hallar dónde están los puntos de inflexión. ¿Sí? Ah, no es menos Bien, entonces vamos a poner 0,7. punto de inflexión, puntos de inflexión, y va a estar igual en menos 0,7 punto y coma, ¿y qué más? No tenemos que poner la E, no, la E no. El Sí, 2 había por que poner e elevado eso. a la menos x No al sé qué. cuadrado. ¿Por qué? X Porque es el cuadrado. punto de inflexión de quién? De la función. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Y con el Acuérdense lo positivo hay siguiente, que hacer lo estamos en este mismo? gráfico. La que vale es el punto de inflexión. ¿Dónde lo escribí? En el renglón de la función. Es el punto de inflexión de la función. Entonces, para saber dónde está ubicado el punto, yo sé que x vale 0,7. ¿Y cuánto vale y? Y tengo que reemplazar la x por ese valor. Es decir, acá, en realidad, esto sería, entre paréntesis, menos 0,7. ¿Y cómo hacemos esa cuenta? Con la calculadora. No sé. ¿Cuánto vale? Bueno, ¿cómo lo puedo hacer eso? Puedo hacer lo siguiente. Si tienen la calculadora a mano, el e a la x está arriba de la tecla que dice ln. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Sí, sí, Bien. sí, ya lo vi, ya Entonces lo vi. tendría que apretar, lo escribo acá, tendría que escribir lo que dice ln, después de eso tendría que poner, perdón, no, tengo que poner shift, la tecla después ln, lo voy haciendo mientras lo escribo, shift, ln, y me aparece una E. Después de eso, tengo que poner el signo menos. Después de eso, tengo que poner paréntesis. Tengo que poner... Ah, no, ¿hace falta poner el paréntesis? No, vendría a No, ser pones el positivo. signo más. O sea, si yo hago... ¿Por qué el paréntesis? El paréntesis puede ir negativo, pero está elevado al cuadrado, o sea que me da lo mismo. Es decir, que en realidad acá puedo poner 0,7 y puedo poner, borro el paréntesis, 0,7. Estoy escribiendo mientras lo estoy haciendo con la calculadora. ¿Y después qué tendría que poner? Tendría que poner la tecla que dice x al cuadrado. ¿Sí? Entonces 0,7 y la tecla al cuadrado. Y aprieto igual, y si yo aprieto igual, wow, me aparece un resultado que me va a dar 0,6. Menos 0,7. Y esto va a Uy, ser... hice algo mal, me da 2,2. 63. No, hacé de Ah, no, a vuelta, mí me mirá. digo cualquier otra cosa. Apretá la tecla para borrar, AC, Sí, y escribís. Apretás la tecla Shift, sí. después apretás log, log no, LN, El de al lado, sí. sí, Shift, LN, después escribo el signo menos, Sí. escribo 0,7, El menos que Sí. está arriba a la derecha, no el menos de menos, ¿no? no, el menos de menos, Ah, por eso. escribo 0,7 y después aprieto la tecla X al cuadrado. Igual. Ahí me dio. No había puesto el menos. Claro, por eso, porque si no lo pones como menos, la E no la bajó, ahí la baja. Bien, me da este resultado. Y después me quedaría lo siguiente, lo copio, porque esto es para hacer el otro punto de inflexión. El otro punto de inflexión, que lo podemos poner como PI, en 10 minutos se corta, pero ya estamos casi terminando. A esto lo ponemos como PI, punto de inflexión, estaría en 0,7 y acá estaría en 0,7. Y esto me va a quedar así, 0,7, 0,61. Estos serían los dos puntos de inflexión que nosotros hallamos. ¿Está bien? ¿Lo vemos en el gráfico? Si ustedes miran el gráfico,
ven que está acá, justo está entre el 0,6 y el 0,8 el punto B, un poquito más corrido, ahí estaría, y si yo me corro por acá, está en 0,6 y un poquito más arriba, y este lo mismo. Y esos son los dos puntos de inflexión. ¿Y eso lo podemos sacar solamente mirando el gráfico, sin hacer todo Si eso? te doy el gráfico, sí, pero si yo te doy la función, para poder graficar, tenés que hacer todo este No vas a proceso. hacer graficar. Exactamente. Profe, o sea que solamente escribiendo gx igual e elevado a la x menos 2 o x no sé cuánto. Solo Sí. con eso hago todo este quilombo de 1 hora y pico con esos 3 letritas del culo. Exactamente. Y con eso vos podés llegar a tener cómo es la función, analizarla y todo eso. Lo que pasa es que por ahí ustedes todo dicen... esto para saber si mi techo se llueve, profe. Exactamente. Ahora, le pones una chapa que sea acanalada, en vez de, perdón, de esas que son trapezoidales, y te sonaron porque hay puntos de inflexión, no hay punto de inflexión, pero hay concavidad y convexidad. Hay parte constante. Todo tiene una explicación. Pero la cosa es lo siguiente. Por ahí a lo mejor ustedes me dicen, pero los ejercicios son todos largos. Por ahí sí, pero por ahí el ejercicio podría ser, dada la siguiente función, hallar los máximos y mínimos si tiene. Dada la siguiente función, hallar los intervalos de concavidad y convexidad. Y solamente eso. No tenés que hacer todo el proceso. Si yo te pido hallar concavidad y convexidad, vos lo que haces es derivas, volvés a derivar, y después recién ahí factorías y haces el cuadro de signo. Si yo te pido hallar máximos y mínimos, derivás, haces el cuadro de signos y no tenés que hacer la segunda derivada. Es decir, dependiendo qué es lo que se pida, es lo que vos tenés que hacer. Ahora, si yo te digo graficar, tenés que hacer todo. Corre, ¿vos en serio nos crees? Siempre, los adoro. Bueno, no parece. No, pero quiero que sean muy pensantes. Esa es la idea. Creo que quedaban 10 minutos. Esto estaría, ¿está bien? Ahora se lo subo y todo. Les A comento, ver, ¿cómo es el otro? les comento otra cosa. Después les voy a subir el zoom que hice con sexto A, que no es esta función, es la otra, la que tenía acá. Bueno, es esta función. Entonces, van a tener el análisis de esta función con el zoom de sexto A y el análisis de la que hicimos recién con el zoom de ustedes. Y para el otro sexto, al revés, porque no me daba el tiempo para hacer las dos, porque eran muy largas. Lo que le comento para ver esto, supónganse que dice, se ha observado que en una carretera de salida de una gran ciudad, la velocidad de los coches entre las 2 y las 6 de la tarde viene dada por esta función. ¿A qué hora circulan los coches con mayor velocidad? O sea, está... Ese es el punto máximo. Bien, habría que esta función derivarla, igualarla a 0, sacar las raíces, y eso me daría el punto máximo. Y para sacar con menor velocidad, se hace el mismo proceso. Es decir, si yo tengo esta función, la derivada es muy fácil. ¿Cuál sería? Acá sería 3 por t al cuadrado, acá serían 2 por 15, serían 30 por t. Perdón, esto ahí se va, y estos serían 72, y nada más. ¿Está bien? ¿Por qué borraste el 8? Porque la derivada de 8, ¿cuánto vale? Ah. 0, ¿está bien? Pero- Siempre la derivada de una constante es 0. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer que todo esto sea igual a 0. Y de ahí sacaría las raíces, que las podemos sacar con la calculadora. Entonces, Profe, si yo... y en vez de igualarlo a 0, ya que lo tenés así, ¿no haces la resolvente? Digo que tenés que Y sí, es la resolvente, pero para hacer la resolvente tenés que igualar a 0. Hago la resolvente. Había uno el año pasado que se recibió, el flaco Martín, el alto, que estaba en administración, que después le cobraba a los chicos para resolver los exámenes y se los resolvía mal. Pero les cobraba. Y después en los exámenes... igual, está bien. Está bien, o sea, yo te lo resuelvo, ¿no? Que está bien. Claro, pero el desgraciado le pasaba la foto o la resolución por celular y la copiaban y lo entregaban en el examen y les ponía mal. Y les cobraba por haberlo hecho mal. Pero así se compró la Play 5, profe. Es un negocio. Claro, era un personaje. Martín Pardo, ahí está. No sé si se acuerdan quién era.
Bueno, x1 me da 6 y x2 me da 4. Él las hacía directamente, sin la resolvente. Buscaba ahí, hacía unas cuentas, que es la propiedad, y las daba. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que a las 6 debe haber con mayor velocidad o a las 4 con menor velocidad. ¿Cómo hacemos? La forma más fácil es, reemplazo el 6 acá y hago la cuenta y me fijo qué número me da. Reemplazo el 4, hago la cuenta y me da cuál es. Pero uno de los dos es máximo y el otro es mínimo. ¿Está bien? Se supone. ¿Cuál va a ser el máximo? A ver, ahora hay que pensar. Tenemos los resultados y yo lo que le decía hay que analizar. ¿Cuál sería el máximo? 6. Es una carretera de la salida de una gran ciudad donde la cantidad... Perdón. ¿Eh? Sí. Espera, entonces serían 6, el 5, sería, el 1, menos 1, 1. No, es uno de esos dos valores. El 4 entonces, si no es el 6. No sé, digo, qué sé yo les comento. Estoy cambiando la X por un motivo nada más, ¿eh? Quiero pasarla al GeoGebra y les quiero pegar la imagen a ver cómo es. Esperen un segundito, que acá en el GeoGebra, esta la borro y la pegamos acá. El jengibre. Con jengibre, sí. Uy, quedó horrible esta función. Me lo graficó mal el Y GeoGebra. a las 4 van a... Pero bien, es más fácil pararse en autopista y contar los autitos en lugar de estar haciendo todo eso. No, Sí. a las 4 van a circular con mayor velocidad. Es el punto medio, porque 6... ¿Eh? Ay, no sé. Ya no. Bueno, no importa. A ver, veámoslo. Tenemos que hacer la cuenta nada más. Lo único que hay que hacer es reemplazar la T, yo acá le puse X1 y en realidad es T. Hay que reemplazar, se los dejo a ustedes eso para que lo hagan. Hay que reemplazar la T por 6 y la T por 4 y hacer las cuentas. O hacer el cuadro de signos para esta cosa. Pero ni ahí hago el cuadro de signos. Y si lo quisieran hacer, el cuadro de signos tendrían que hacer 3 por T menos 4 por T menos 6. Ahí lo hice con 4, profe. Yo lo estoy haciendo con 6. Lo hice con 4. ¿Cuánto te dio, San? A ver, con 6 me Cero. quedaría 6 elevado a la tercera, menos 15. Con Sí, 6 me dio cero. 116. Por 6 elevado al cuadrado, más 72 por 6, más 8. Esto da 3132 con 6. Ah, no, me dio cualquier cosa entonces. Hay algo que está, no sé. No entiendo qué estás haciendo. Nada, No sé reemplacé qué es esto hice las cuentas. Reemplacé. Martín me dijo de que se cortó un cable de Wi-Fi y no tiene, no le va a volver. Reemplacé. Pero reemplazamos Pero en ahí me dio la, 600, en la que está... Ahí me dio 3132. No, a ¿Pero mí cuántos me dio- autos pasan por ahí, profe? Corby, No es mucho a mí igual. me dio- Sí, lo que pasa es que igualmente hay mira, yo lo copié lo busqué, lo encontré en una práctica y lo puse. Está hablando de la velocidad de los coches, y no puede ser que la velocidad de los coches sea 3100, salvo que sean, qué sé yo, Metros por por hora. Es un cohete, no, metros profe. por segundo. Claro, por ahí está midiendo otro... A ver, en si otra esto lo unidad. divido por 3600 y lo multiplico por 100. No. Está bien, sí, igual. metros sobre segundo. 87 kilómetros por hora a las 6 de la tarde. Ah, ¿Y cuánto te dio con 4, Martina? O no sé quién lo hizo. Yo lo hice, pero me dio 0. ¿Cero te dio con 4? Sí. A ver, 4 al cubo menos 15 por 4 al cuadrado, Corby, pero más 72 no puede por ser. 4, más No puede 8, ser 3000 metros por 120 me segundo. da, sí. Yo, 120 y 116 el otro. No, 120 es uno, el otro da 3100 y pico. Ah, Pero no entiendo por qué da cuando lo 3000. pasás a las 4 de la tarde, andan a 3,33 kilómetros. Hay un embotellamiento terrible. A las 6 de la tarde, terminado de trabajar, se van todos. Y van a 80 y pico de kilómetros por hora.
¿Por qué no iban a 90, no? Tenían que ir a 87 o algo así. Y no, porque es para llevar la contra. Pero Profe, es la carretera de salida de una gran ciudad. pregunta. Sí. ¿Decías que era 4 porque es el punto medio? Tipo de 2 a 6, No, no, 4. no. No, me dan las dos raíces. ¿Sabes qué? Yo pensé que iban a ir más rápido a las 4. Porque digo, no es la hora pico. Pero no, se ve que a las 4 hay mucho movimiento. O sea que nada que ver. Habría Pensé que haber había analizado, habría que haber hecho la gráfica. Habría que haber graficado eso. Y graficado eso no me daba. O sea, si yo lo llego a graficar, a ver, me dio mal el dibujo. Era x cubo menos 15x al cuadrado más, ¿cuánto era? 27x, no estoy mirando la pantalla, 27, ¿no? X más 8. No, era x cubo 15 menos 15 x al cuadrado, 72x más 8. 72x. Mm. Bueno, invertí los números. 72x más 8. Y, a ver, si yo esto... Sí, en realidad da una función rarísima. Es una recta casi. No, ahí está. Esperen, ahora la vuelvo a agrandar la función, la vuelvo a agrandar. Y ahora ya les paso cómo sería el dibujito. Y tiene los barras. Che, ¿sabes que tenías razón? 120. Ah, ¿vieron? Ahora a ver si te lo Yo no dije. sé cómo llego. Como Sí, yo le yo dije a no sé mis cómo hijos. llego Yo le digo a mis a... hijos, te lo dije. Y les da bronca. Che, Corby, se me quedó la pantalla en negro. Ahí No, está. porque Ahí estaba está, ahí con el está. GeoGebra, por eso. ¿Ahora apareció la pantalla? Sí. Bien. La gráfica parcial es esa. ¿Sí? El eje X está 120 para abajo. Por eso me da una línea recta. Entonces, estos son los dos puntos. Esto es en 4 y esto es en 6. En 6 tenemos el punto mínimo 116 y en 4 el punto máximo 120. Hay algo que las cuentas que hicimos estaba mal hecha. Entonces estaba bien en 4. Van a menos velocidad a las 6 de la tarde porque se descongestiona la ciudad. Y a las 4 pueden ir más rápido porque la gente está trabajando, mirá el análisis mío, ¿no? Está trabajando y no hay tráfico de salida, no se fueron de la ciudad todavía. Es lo que pasaría con la Panamericana. A las 4 de la tarde la Panamericana no tiene mucho tráfico y a las 6 de la tarde la Panamericana tiene mucho tráfico. ¿Está bien? Sí, sí. Van a Igual conviene hacer 116 las kilómetros cuentas. por hora en la salida y a 120. Igual no hay tanta aglomeración. ¿Sí? Entonces, con el gráfico es más fácil analizarlo. O sea, mi primera intuición era que 4 iba a ser el máximo, y por ese motivo, porque estaban trabajando y no había tráfico en las rutas o en la salida. Estaban todos sentados en las oficinas. Pero bueno, después haciendo las cuentas no me dio. Y a veces las cuentas fallan con un No, error de un Cody. signo o algo y tiene más sentido la lógica. A las 4 es la gente que sale y la que entra. Y a las 6 es solamente la que sale. Exactamente, sería una explicación razonablemente lógica.